Entonces, el ovario tiene corteza y va a tener una médula, y la médula no tiene folículo, la zona medular. Esto es un ovario incompleto, pero si nosotros tomamos un trocito de la periferia del ovario, ¿ya? Vamos a encontrar los folículos más inmaduros. Qué vergüenza, ¿eh? Los folículos más inmaduros, esos folículos se llaman folículos primordiales. Esos son los más inmaduros. Aquí podemos encontrar un folículo primordial como este. Acá hay otro folículo. Cada uno de estos es un folículo primordial. Y estos folículos primordiales, aquí lo estamos viendo, van a estar constituidos por lo siguiente: el ovocito, que es este, y ahí está el núcleo del ovocito, pero acá está el citoplasma del ovocito, y el ovocito va a estar rodeado por estas células foliculares planas. Eso en todo su conjunto se llama folículo primordial. Acá estamos viendo de nuevo otra imagen donde encontramos estos folículos primordiales, que forman grupos, nidos de estos folículos. ¿Constituidos por qué? Por el ovocito y célula folicular. Ese folículo primordial va a madurar y las células que eran planas se hacen cúbicas. Y a eso lo llamamos folículo primario unilaminar. Esto es un folículo primario, ahí está el citoplasma del ovocito, en azul su núcleo, y acá células cúbicas, células foliculares cúbicas o cilíndricas. Por lo tanto, folículo primario unilaminar. O multilaminar como este, fíjense, el núcleo, el citoplasma del ovocito. Aquí encontramos una línea más marcada que la zona pelúcida y las células foliculares. Pero acá hay una, dos, tres capas, por lo tanto multilaminar. De nuevo, miren acá la siguiente imagen. Eso, por ejemplo. Aquí nosotros observamos la corteza ovárica, que es la única zona donde vamos a encontrar folículos. Este es el epitelio ovárico que recubre a todo el ovario. Esa línea, solamente esa línea. Esto que está acá es un folículo primordial, con células foliculares planas. La diferencia de este folículo, ahí está el núcleo, el citoplasma del ovocito y las células foliculares, que en este caso son más bien cilíndricas. Pero este se llama folículo primario unilaminar, una sola capa, como este que está acá arriba. Pero fíjense acá, el ovocito más grande, núcleo, ahí está, sola pelúcida, varias capas de células foliculares, por lo tanto folículo primario multilaminar. Y después del folículo primario multilaminar, tenemos que esas células foliculares han comenzado a sintetizar y a producir estrógenos que se acumulan en un espacio. Y este espacio se le llama el antro folicular. Cuando aparece este espacio, ya no se llama folículo primario, sino que se llama folículo secundario. Siempre que aparezca este espacio, folículo secundario. Pero fíjense lo siguiente, este es el ovocito, ahí está el núcleo, la zona pelúcida. Estas células foliculares se llaman ahora célula de la granulosa. Y la célula de la granulosa por fuera, estas células foliculares que van por fuera, se llaman célula de la teca, T-E-C-A, teca. ¿Ya? Y acá, muchos vasos sanguíneos, la periferia, donde está la célula de la teca. ¿Ya? Esto es un folículo secundario. Acá, como se ve al microscopio. ¿Por qué folículo secundario? Porque tiene antro, porque tiene espacio rico en estrógeno. Finalmente, tenemos este folículo terciario maduro, folículo de Graf, es el nombre antiguo, folículo de Graf. Pero aquí va a quedar mucho más claro todo. Fíjense, acá están todos los componentes de un folículo. ¿El núcleo de qué célula? Del ovocito, gigante. ¿Ya? La zona pelúcida. Todo esto que está acá, todas estas células que parecen granos, se llaman células de la granulosa. Pero hay una zona interna que rodea al ovocito y una zona externa. Por lo tanto, tenemos células de la granulosa interna y externa. Y todo este espacio está lleno ¿de qué? De estradiol, de estrógeno. ¿Ya? Estrógeno que se comienza a filtrar a la sangre que está en la teca. Por lo tanto, podemos medir eso en sangre, los niveles de estrógeno.
Y la teca es todo esto. Y la teca tiene una zona interna y una externa. Una teca vascular, que es interna, y una teca fibrosa, que es externa. ¿Qué separa a la célula de la granulosa con la célula de la teca? Una lámina basal. Una lámina basal. Cuando se produce la ovulación, ¿qué se va? ¿Qué sale del ovario? El ovocito y la célula de la granulosa. Pero cuando eso ocurre, se produce la ovulación, se rompe esto, el ovocito sale acompañado de esta granulosa interna, pero lo llamamos corona radiada. En la corona radiada entonces será la granulosa interna. Sale. Pero ¿qué queda dentro del ovario? Va a quedar la granulosa externa y la teca. ¿Para qué? ¿Para qué queda dentro del ovario? Para formar un cuerpo que va a producir progesterona. ¿Qué cuerpo será eso? Cuerpo amarillo. Y amarillo en griego, cuerpo lúteo. Lúteo es amarillo. Cuerpo lúteo. Entonces, fíjense arriba, se está produciendo una ovulación, el ovocito salió con su corona radiada y esa corona radiada es la granulosa interna. Y todo el resto va a quedar en el interior del ovario para formar este cuerpo. Primero que un cuerpo hemorrágico, lleno de sangre, pero después va a formar el cuerpo lúteo, que va a formar una hormona que favorece la gestación. Por lo tanto, es progestación esa hormona, mantiene el embarazo. La vamos a llamar progesterona, ¿ya? Una hormona que favorece la gestación. Y ese cuerpo lúteo entonces fue formado por dos tipos de células distintas. ¿Cuáles son esas células? La célula de la granulosa y la célula de la teca. No hay más. ¿Cuál es célula de la granulosa y cuál es célula de la teca? La externa. La granulosa externa y la teca que está por fuera. Fibrosa. La vascular y la fibrosa. Sí. Ahora, si no se produce el embarazo, ese cuerpo lúteo va a sintetizar colágeno. Y el colágeno es blanco. Y blanco se dice en latín albo, por lo tanto cuerpo albicans. Porque ese cuerpo lúteo que era amarillo dejó de sintetizar progesterona y comenzó a sintetizar colágeno. Y el colágeno es de ese tono, blanco, como un tendón, blanco. Repaso. Vamos a hacer un repaso. Entonces, acá, este es el ovario. Solamente en la corteza encontramos los folículos. En la zona media encontramos la médula. Este es el hilio ovárico, donde entra una arteria ovárica y sale una vena ovárica. Tenemos los folículos primordiales que maduran. Recuerden que siempre vamos a encontrar un ovocito en cada folículo. Pero si este ovocito es rodeado por células planas, ¿cómo se va a llamar? Y tenemos el ovocito acá. Y es rodeado por células planas, folículo primordial, ¿cierto? Si tenemos un folículo y es rodeado por células cúbicas, va a ser folículo primario, unilaminar, pero si tiene más de una capa, multilaminar. Y si ahora tiene un antro, secundario. ¿Ya? Y si esto tiene un antro, un espacio secundario. Pero fíjense que acá en este caso, ahora diferenciamos granulosa interna y granulosa externa, por lo tanto este es terciario. Este es terciario. Aquí no podemos diferenciar granulosa interna y externa, muy difícil. Es un terciario, pero inmaduro. A diferencia de este que ha madurado. ¿Ya? Se produce la ovulación y ¿qué queda? La célula de la granulosa externa y de la teca, para formar el cuerpo hemorrágico que después se transforma en cuerpo lúteo. Si no se produce el embarazo, cuerpo albicans, cuerpo blanco. ¿Cuántos folículos se produce en una mujer? En el quinto mes de vida intrauterina, cuando todavía está en el útero, se han producido aproximadamente 5 millones de folículos primordiales. Todavía no nace, está en el quinto mes de desarrollo fetal, hay 5 millones de folículos primordiales. Pero cuando nace, solamente nace con 1 millón de los 5 millones que tenía. ¿Ya? Y de ese millón, cuando llega a la pubertad, solamente le quedan 400.000. Y de esos 400.000 folículos, solamente va a ocupar 400 folículos en toda su vida fértil.
entre 400 y 500 folículos de esos 5 millones que tenía el quinto mes de vida intrauterina. Si los niveles de hormona FSH, LH están alterados, ¿ya? ¿Recuerdan la función de la FSH en el varón? ¿Cuál era la función de la FSH en el varón? Y de la LH, ¿no recuerdan? La FSH actuaba sobre la célula de Sertoli, ¿cierto? Sobre la célula de Sertoli, y la LH actuaba sobre la célula Leydig para producir testosterona. Pero en la mujer, la FSH actúa sobre la célula de la granulosa. ¿Para qué? Para transformar el colesterol en progesterona. ¿Ya? Y la progesterona se tiene que transformar en estradiol. ¿Ya? Entonces, los receptores de esto, aquí para que sea más fácil, la LH va a transformar el colesterol en progesterona y la FSH va a transformar la progesterona en estradiol. ¿Dónde actúa la LH en la mujer? ¿En qué célula? Va a actuar sobre la célula de la teca. Y la FSH actúa sobre la célula de la granulosa. Si la mujer produce mucho LH, 3 veces más LH que FSH, esa progesterona no se va a poder transformar a estradiol, por lo tanto se va a transformar a testosterona. ¿Ya? Y una mujer con testosterona, ¿qué le pasa? Le sale barba, hirsutismo. Y la testosterona es una hormona anabolizante, por lo tanto, un anabólico aumenta la masa grasa, la masa corporal. ¿Ah? Y eso es lo que es el síndrome ovario poliquístico, porque además no se produce suficiente estradiol como para producir la ovulación. Entonces el ovario parece un queso gruyère cuando uno lo ve en una ecografía. Y así como se ve, como si fueran quistes, ¿ya? Pero realmente son los folículos terciarios que no han madurado. ¿Ya? Es el síndrome ovario poliquístico que afecta aproximadamente al 20% de la mujer entre 17 y 25 años, pero revierte con la edad o con medicamentos, como pastillas anticonceptivas. ¿Ya? O metformina, también, que es una hormona normoglicemiante, que podría producir también una regulación de los niveles hormonales tanto de FSH como de LH. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos el ciclo menstrual, vamos a ver que hay diferencia a lo largo del día 0 hasta el día 28 en diferentes parámetros. La LH y FSH van a tener un alza en el día de la ovulación, horas antes de la ovulación, pero el día 14 que se produce la ovulación, ustedes ya saben que en el ovario se va a formar el cuerpo lúteo. Los estrógenos suben momentos antes de la ovulación, pero después aumenta la progesterona. ¿Por qué aumenta la progesterona después de la ovulación? Porque se formó el cuerpo lúteo después de la ovulación. Pero a nivel endometrial, ¿qué es el endometrio? La parte interna del útero, lo que está en contacto con el lumen, vamos a tener del día 0 al día 4, 5 aproximadamente, se descama toda esta de aquí hacia arriba, que es la porción funcional del endometrio, todo ese cono que vemos ahí. Esa es la porción funcional. Y de aquí hacia abajo es la porción basal, que siempre va a estar presente. De aquí hacia abajo, todo eso. ¿Ya? Se va con glándulas, con sangre, con tejido, todo eso se va. Eso es la menstruación. Pero después del día 5, hasta el día de la ovulación, lo vamos a llamar fase proliferativa, porque el endometrio entra en mitosis, entra en proliferación para aumentar su tamaño. ¿Aumenta su tamaño para qué? Para esperar a un posible embrión, que va a llegar justo después de la fase secretora, cuando el endometrio está secretando proteínas, azúcares, como posible alimento para un embrión que se implante en este endometrio. Por lo tanto, de acá hacia arriba, eso es parte funcional, y esta parte funcional del endometrio se va durante la menstruación, pero la parte basal siempre va a permanecer ahí para producir el recambio mes a mes, ciclo a ciclo. ¿Ya? Y esto es un corte transversal de la tuba uterina, oviducto.
los libros de medicina veterinaria aún sale como trompa de falopio, es un nombre antiguo. ¿Ya? Oviducto. Ah. Pero fíjense acá. El oviducto, o tubo veterinario, un corte transversal, y vemos que tiene mucho, es un laberinto. Y ese laberinto es el que tiene que recorrer los espermatozoides para encontrar al ovocito. Y el ovocito desprende algunas moléculas. Entonces, por quimiotaxis, ¿ya? Van a llegar los espermatozoides y lo van a encontrar, ¿ya? a ese ovocito. ¿Cómo está formada? ¿Cuáles son las capas de la tuba uterina? Una mucosa que es toda, ¿ya? Toda la parte interna, la mucosa. Toda esta parte muscular, ¿ya? Y finalmente, la última capa es una línea muy delgada, que es una serosa. Solamente eso, solamente esa línea. La serosa, que es tejido conectivo laxo más mesotélio. ¿Ya? Ahí nuevamente la mucosa. Pero fíjense que la mucosa de la tuba uterina, ustedes ya la pueden diferenciar porque es un epitelio cilíndrico, simple, en una sola capa, pero además tiene esta estructura, que son los cilios. ¿Por qué son importantes los cilios de la tuba uterina? Porque tienen que mover al embrión, desplazarlo ¿hasta dónde? Hasta el útero. ¿Ya? Hasta el fondo uterino. Entonces, si nosotros comparamos la tuba uterina en una región proximal como el istmo, una región distal como la ampolla, son muy distintas. Si estamos acá con el útero y viene una tuba uterina hacia acá, ¿ya? Esta región, que es la ampolla o ámpula, ¿ya? Es muy distinta a la región del istmo, ¿ya? Muy distinto. ¿Por qué? Porque en el istmo hay mucho lumen y poco pliegue, ¿ya? Porque ahí, naturalmente, de esa manera se facilita el paso del embrión hacia el útero. Pero ¿qué pasa si se dificulta o el embrión eclosiona de su zona pelúcida? El embrión se puede implantar en la tuba uterina. Y eso lo llamamos embarazo ectópico, ¿ya? Fuera de lugar. Finalmente, en ese caso se pierde la tuba uterina, la hemorragia se destruye. Y eso se tiene que es una situación de urgencia, por lo tanto el cirujano tiene que sacar la tuba uterina, obviamente, con embrión y todo. Entonces, vamos llegando de la tuba uterina, el embrión va a quedar en esta zona, que es el útero, pero ¿qué vemos en la parte interna del útero? Si hacemos un corte transversal del útero, esto es el endometrio. Fíjense acá, el miometrio y el perimetrio que va a la periferia muy delgadito. Solamente eso, nada más. Pero todo esto es músculo liso, perimetrio. La parte interna, endometrio. Y ahí está lo que les contaba con respecto al endometrio. Fíjense el endometrio en su porción funcional, las glándulas y los capilares, el vaso sanguíneo, y todo esto es lo que se escama durante la menstruación. La parte apical de la glándula y vaso sanguíneo. Esta zona, que es más bien basal, se mantiene siempre, aunque haya menstruación. ¿Para qué? Para que cuando comience la fase proliferativa vuelva a crecer este endometrio 2 o 3 milímetros más. ¿Ya? Entonces aquí básicamente podemos reconocer un endometrio en fase proliferativa, que está aquí a la izquierda. Pocas glándulas, están proliferando recién las glándulas. ¿Ya? Aquí tendríamos que dibujar, acá por ejemplo, está ocurriendo la menstruación, sangre, ¿ya? Se escamó, se fue la porción funcional, la porción superior del endometrio. Y después del día 4 o 5 comienza la fase proliferativa, en donde las glándulas comienzan a aumentar de tamaño, a crecer. Se produce la ovulación y después viene una fase que se llama secretora, en donde las mismas glándulas comienzan a secretar, por lo tanto se hacen más grandes, ¿ya? Su lumen es mucho más amplio. Entonces tenemos la fase proliferativa, fase secretora y la fase menstrual. ¿Ya? Entonces acá el endometrio proliferativo. ¿Se dan cuenta? Pocas glándulas. Estamos hablando del día 4 al día 14, antes de la ovulación. Y acá el endometrio secretor, después de la ovulación. ¿Ya? Y esto es el cuello del útero. Vamos a tener un endocervix que va hacia arriba, hacia el útero,
Y el endocervix va a tener el mismo epitelio que tiene la tubuterina, pero sin cilios. ¿Qué epitelio tiene la tubuterina? Un epitelio simple, cilíndrico, pero no requiere cilios porque el embrión está ahí ya. Y en cambio el exocervix tiene un epitelio que se llama un epitelio estratificado plano, sin queratina. Como la piel, pero sin queratina. ¿Ya? Epitelio estratificado plano. ¿Ya? Y fíjense que hacia la izquierda es endocervix, todo esto, epitelio simple cilíndrico, no hay cilios. Y hacia la derecha es un epitelio igual al del esófago, un epitelio estratificado porque va de capa, ¿ya? Sin queratina o no queratinizado. Pero fíjense que el cambio de epitelio de uno a otro es abrupto. Y en esa zona es donde se produce o se inicia generalmente el cáncer de cuello uterino o cáncer cérvico-uterino. En esos cambios tan abruptos de un epitelio a otro generalmente ocurre eso. En los fumadores, cuando pasa de un epitelio respiratorio a un epitelio estratificado, también lo mismo. ¿Ya? Ahí lo que estamos viendo, un epitelio estratificado plano, no queratinizado, y un epitelio cilíndrico simple. Y la flecha marca ese punto en donde ocurre este cambio tan abrupto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando el médico, ¿ya? El ginecólogo, recoge células, va a recoger estas células que están en la superficie. ¿Ya? Esa superficie corresponde al exocervix, ese epitelio. Y esas células, naturalmente, ¿cómo tendrían que estar si son células que naturalmente se tienen que descamar, que están a punto de exfoliarse, de irse? Tendrían que tener el núcleo activo o inactivo. Inactivo, ¿cierto? Pero va a ocurrir, eso no es normal, pero en algunas mujeres va a ocurrir que el núcleo va a estar muy activo, incluso va a entrar en división celular. Y eso es un indicativo de cáncer, de cáncer